Se suele decir que no hay ni una línea recta en el Partenón. Eso significa que los arquitectos tuvieron en cuenta una serie de efectos ópticos al construirlo. Tanto en las escaleras como en las columnas, hasta el frontón que corona el edificio. Las escaleras, por ejemplo, parecen rectas. Pero si nos fijamos bien, vemos que el centro es más abultado que los bordes. Esta estrategia es la misma que se ha empleado en las columnas. Esta es una columna dórica. Es decir, no tiene base. Parece salir directamente de la piedra. Cada columna tiene 20 estrías que hacen que parezca ondulada. Se puede apreciar cómo se ensancha en el centro y se vuelve a estrechar en el capitel. A esta técnica se la denomina éntasis. Las líneas de esa longitud, situadas más o menos al nivel del horizonte, suelen curvarse hacia afuera. Para paliar ese efecto, decidieron curvarlas hacia adentro, de modo que el resultado fuera más armonioso y pareciera que estaban rectas. Porque si hubieran utilizado ángulos rectos perfectos, se vería así. La función principal del Partenón era servir de refugio a la monumental estatua de Atenea. El Partenón fue una construcción muy cara, pero la estatua que albergaba tuvo un coste igual, si no mayor, que el propio edificio. La estatua de Atenea tenía una altura de unos 10 u 11 metros. Y los materiales con que se fabricó fueron oro y marfil. Como parte del trabajo artesanal de la obra, se encargó a cientos de escultores que perfilaran figuras de tamaño real. El conjunto escultórico más famoso del templo es el friso que recorría los muros interiores del edificio. Se trataba de un altorrelieve que sobresalía tan solo unos centímetros de la piedra y representaba las Panateneas, unas fiestas en honor de la diosa Atenea que la ciudad celebraba cada 4 años. Lo que queda hoy en día en el lateral del Partenón son los restos de mármol blanco del edificio. Antiguamente, no solo las esculturas, sino muchas otras partes estaban decoradas con muchas pinturas. Pero no todos los atenienses quedaron cautivados por el Partenón. Algunos lo consideraban un adefesio, además de un monumento a la gloria de Pericles. Muchos atenienses odiaban el Partenón y los demás templos. Los veían como una afrenta, como algo horrible. A Platón, por ejemplo, le horrorizaban. Eso era lo que pensaban muchos atenienses cuando miraban a sus lugares sagrados y veían esos edificios tan novedosos, que no tenían nada que ver con el pasado. Las voces de descontento no se dirigían únicamente al Partenón. A medida que Pericles seguía ampliando el dominio de Atenas, sus rivales empezaron a conspirar contra él. No tardaron en arremeter contra sus socios más próximos. La primera de la lista era una bella y cultivada mujer llamada Aspasia, un miembro de la élite social de las heteras y consorte de Pericles. Las heteras eran las cortesanas de las clases altas. Se las suele comparar con las geishas de la cultura japonesa. Las heteras se movían por las altas esferas de la vida cultural ateniense y griega. En la Atenas clásica, el papel de las mujeres estaba subordinado al de los hombres, pero Aspasia era la excepción a la regla. Pericles la trataba como una igual y su consorte enseguida pasó a formar parte de la élite ateniense. Pero ellos se convirtieron en una pareja muy conocida y, para sorpresa y cierto escándalo del pueblo ateniense, Pericles se atrevía incluso a besar a Aspasia en público. Y claro, aquellas muestras de afecto en público no era algo acostumbrado en la Atenas clásica. En el 432 a.C., tras casi 15 años, se terminó la construcción del Partenón. Este templo a Atenas sirvió al propósito deseado por Pericles. Le hacía saber al mundo entero lo poderosa que era Atenas. Resulta irónico que la supremacía que simbolizaba aquel edificio estuviera languideciendo mientras la de su archienemigo, Esparta, iba en aumento.
Una vez que Atenas había establecido este gran sistema de alianzas, o como algunos lo llamaban, este imperio ateniense, y podría decirse que lo era, se fue despertando el recelo de los espartanos ante el poder creciente de Atenas, hasta que en la década del 430 a.C. los vieron como una amenaza real. En el 431, Esparta atacó a Atenas. Durante 2 largos años, Atenas resistió el asedio de los espartanos. Pero la gloriosa ciudad de Pericles estaba a punto de ser asolada por un enemigo invisible. Tras un par de años, debido a la superpoblación de la ciudad, la enfermedad, al parecer procedente de Oriente Próximo, se cebó con los atenienses. La conocida como Plaga de Atenas diezmó la población de la ciudad. Pericles, a sus 60 años, sobrevivió a la plaga, pero quedó físicamente debilitado y fue el principal culpable de la caída en desgracia de la ciudad. En el 429, cuando la plaga y la guerra aún se cernían sobre su amada ciudad, Pericles murió. El sangriento y brutal conflicto entre Atenas y Esparta, conocido como la Guerra del Peloponeso, se prolongó otros 25 años hasta que, por fin, en el 404 a.C., Atenas fue derrotada.